Bien. Bueno, bienvenidos todos a la primera charla de nuestro ciclo de charlas de la DUIA en este junio de 2025. Te agradecemos, Andrés, por haber aceptado participar. Andrés es investigador de CONICET en ICISTAN, es profesor en la UNICEN y Data Scientist en Globant. Te dejamos para que compartas. Bueno, gracias. Buenos días a todos y también gracias por estar así conectados un sábado. Bueno, el día está medio feo, pero igual hay que estar ahí conectado. Voy a compartir y ya empezamos. Bueno, la idea de la charla o el título que le puse es cómo los agentes de IA pueden transformar, diría, nuestra vida, pero lo puse un poco más acotado a procesos y que de alguna forma constituyen una fuerza laboral o de trabajo que podemos usar a nuestro favor para ciertos tipos de procesos o de negocios, y un poco la charla es plantear algunas de las cosas que se pueden hacer y algunos de los desafíos. Así que, bueno, gracias, Santo, por la introducción. Voy a saltar esto. Solo para dar una idea, cuando digo procesos, ¿a qué me refiero? Me refiero a una experiencia de usuario, o sea, un usuario que entra en una página, quiere comprar uno de nuestros productos, hace un pago, recibe ofertas, o sea, podría ser un proceso más tipo experiencia de usuario, lo que se conoce como un Customer Journey, pero podría ser también un proceso operativo de mi empresa, ¿sí? Cómo tengo que hacer para elaborar una propuesta comercial o cómo tengo que hacer para liquidar cierto tipo de pagos o cobros, o cómo manejar algún flujo interno operativo, podría ser un flujo logístico, podría ser cualquier tipo de operatorio, de proceso que uno lo puede ver como un conjunto de pasos, como está marcado acá, a través de diferentes canales. Vamos a tomar canales digitales, o sea, sitios web, aplicaciones, sistemas, y que nos llevan a un resultado, ¿sí? Y normalmente estos tipos de procesos se pueden optimizar o se pueden mejorar. O sea, hay partes que son muy manuales o que son muy largas y uno siempre juega a tratar de reducir esas ineficiencias en esos procesos. Ahora, cuando uno mira estos procesos es como ver la punta de un iceberg, ¿no? En realidad, para que uno vea un proceso, por ejemplo, de un cliente que está transaccionando sobre un website, hay otras cosas que pasan por abajo o otras cosas que se planifican por abajo de ese proceso, y normalmente hay toda una parte tecnológica en procesos digitales, ya sea sistemas que interoperan, lugares donde yo me conecto a una base de datos y traigo datos, búsquedas en internet, por ejemplo, si fuera, no sé, estoy buscando cotizaciones, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de cómo estos agentes o cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar estos procesos, lo que voy a querer transmitir durante toda la charla es que el resultado probablemente lo vea acá, pero donde tengo que actuar, donde tengo que accionar, es en la parte de acá abajo, ¿sí? O muchas cosas que pasan así tras bambalinas no necesariamente se visualizan acá, ¿sí? Solo para dar un poquito de contexto de inteligencia artificial, y bueno, como la charla es en el contexto de la DUIA, tampoco los quiero aburrir mucho con esto, ¿sí? Porque puedo asumir cierto background, o también me voy a aprovechar un poquito de ciertas cosas técnicas, pero podemos decir que la inteligencia artificial ha tenido una evolución que en los últimos tiempos, ¿sí? Si nos paramos por acá, se ha acelerado bastante, ¿sí? Especialmente con esto que tiene que ver con los Large Language Models y los agentes y todos los GPTs y todas las cosas que están saliendo. Esto empezó en realidad con las redes neuronales hace un tiempo, pero hace 2 años a esta parte se ha acelerado, digamos, exponencialmente. Y exponencialmente en este caso significa que al menos hoy por hoy las cosas nuevas en IA están saliendo cada 6 meses, ¿sí? O podríamos decir, si quieren, cada 3 meses, ¿sí? Cuando esto a veces tardaba un año, ¿sí? O sea, si ustedes ven la curva, incluso hubo lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, que fueron periodos donde se había amesetado todo y no pasaba nada. ¿Qué va a pasar de acá en más? Si esto se va a acelerar aún más o se va a mesetar, no lo sabemos, pero sí que la velocidad a la cual se están produciendo estas nuevas herramientas o estas nuevas técnicas se ha acelerado, y también se ha acelerado lo que se llama la democratización de esas herramientas, ¿sí? Como que casi cualquiera las puede usar. Cuando digo casi cualquiera, estaba hablando de usuarios finales, usuarios no necesariamente con demasiada formación informática, obviamente si uno sabe informática más todavía, pero digo, no son herramientas que hay que comprarse un superproducto o hay que pagar millones de dólares, ¿sí? Son cosas que están ahí a la mano. Eso también contribuye a que la gente empiece a pensar en aplicaciones y en mejoras porque tiene las herramientas a mano, ¿sí? Y una de esas herramientas son lo que se conoce como agentes, ¿sí? Y hoy, si uno busca las noticias o entra ahí en Twitter, hay
todos los días aparecen agentes y cosas que se supone que son agentes. Si bien el concepto de agentes no es nuevo, el concepto de agente viene en los 90, diría, en ese momento lo que pasaba es que la tecnología no estaba a la par de lo que la autonomía que se le quería dar a los agentes o lo que decidieran cosas solos, por sí solos. Y hoy por hoy los LLMs sí son un mecanismo que puede actuar como cerebro, entre comillas, para esa toma de decisiones, y por eso esta explosión. O sea que si uno mira las noticias, y esto es de principio de año, así que probablemente esté viejo, ¿sí? Agentes que mejoran la contratación de personal, ahí tenemos un proceso, ¿sí? Agentes que permiten controlar una PC, entonces si tenía una operación manual sobre una PC de entrar acá, hacer clic acá, mover acá, hacer clic acá, mover acá, yo podría automatizar ese flujo de hacer clics, incluso si la pantalla cambia los botones de lugar, y tratar de automatizar, ¿sí? Agentes que me ayudan a desarrollar software, ¿sí? Para el grupo de la audiencia que desarrolla software o que desarrollamos software, decir, bueno, yo antes tenía una forma de desarrollar software que era tomar los requerimientos, refinarlos un poco, hacer un poco de código, testearlo, desplegarlo, ir para arriba, ir para abajo, hacer un front. Ese pipeline que se le dice o ciclo de desarrollo, hay agentes que me permiten acelerar eso, ¿sí? Que si son buenos, si son malos, en qué parte ayudan, en qué parte no, eso lo podemos discutir, pero es innegable que hacer todo ese proceso manualmente hoy o en un par de meses, diría meses, va a cambiar, ¿sí? O ya está cambiando, ¿sí? Y hablando de estos flujos o de estos icebergs, como decía yo, donde uno ve la parte de arriba del iceberg, pero el iceberg va para abajo, ¿sí? El punto de entrada normalmente de estos agentes son los chatbots, ¿sí? Que todos vemos por todos lados en aplicaciones que te aparecen chatbots que te quieren asistir, ¿sí? Y no estoy hablando del chatbot viejo que se le dice que es el chatbot donde dice, diga uno si quiere hacer esto, diga dos si quiere hacer esto. Uno dice, bueno, eso se siguen viendo, pero eso es un chatbot, digamos, antiguo, ¿sí? Una experiencia de usuario como poco antigua. Lo que estamos hablando es de chatbots que son mucho más conversacionales, ¿sí? Que enganchan lo que uno está diciendo, que pueden derivar a otro sistema, ¿sí? El chatbot normalmente es el punto de entrada, es más una experiencia de usuario. Lo que es interesante es lo que pasa, o ingenierilmente, o probablemente para varios de los que estamos en esta audiencia, es lo que pasa por atrás, ¿sí? Cada vez que, por ejemplo, alguien está pidiendo algo en un chatbot o planteando un problema, probablemente haya más de un agente que están atendiendo ese requerimiento. O sea, no es un único chatbot o una única entidad de software que está atendiendo eso, sino, por ejemplo, si alguien está preguntando por un producto para la piel, podría ser que haya un agente que trae información buscando en el catálogo, otro agente que busca cosas en los reviews de usuarios sobre ese producto, otro agente que busca en el inventario, ¿sí? Y entre esos, de alguna forma, se coordinan para darle una experiencia personalizada al usuario, ¿sí? Que lo ayude a conseguir más rápido lo que está buscando. Ahí sería la mejora de proceso. Y de estos ejemplos hay varios, y no es que uno lo quiera ver solamente en la parte de retail o en la parte de asistencia al cliente. Entonces, como dije, muchos de estos desarrollos están basados en los LLMs o Large Language Models. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya han estado expuestos a ellos, a sus cosas buenas y a sus cosas malas. Y normalmente entonces lo que yo busco es tratar de montarme en esos mecanismos y hacer automatización de procesos, normalmente tratando de buscar una mayor productividad o una reducción de ineficiencias. Y se puede pensar que estas automatizaciones lo que hacen es aumentar las capacidades de un humano, ¿sí? De un operador humano. Y dejo acá algunas cosas para debatir más hacia el final, o al menos para que se lleven, si es que ya no las han pensado, digamos, de que en algún momento esta idea de compartir equipos de trabajo con agentes, que son como pequeños robots digitales, va a ser la norma, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a mover en ese mundo? Preguntas clásicas de esto es, pero ¿qué tan confiables son esos agentes o esos LLM? Porque yo a ChatGPT cada tanto le pregunto cosas y alucina o me dice cosas que no son del todo ciertas, ¿sí? A otras preguntas más, si quieren, de research, es decir, ¿realmente estos LLMs razonan o piensan? Cuando digo razonan o piensan es que pueden sacar deducciones lógicas, si partiendo de premisas verdaderas, ir encadenando cosas para sacar deducciones, o si piensan como nosotros o piensan distinto, ¿sí? O sea, o si piensan en realidad o se planifican. Y también esto trae, como imaginarán, muchas consideraciones éticas, ¿sí? De qué pasa si un agente le dijo a alguien,
que haga algo y eso después fue perjudicial para la persona, ¿sí? ¿Qué pasa con la ética ahí o qué pasa con el sesgo, ¿sí? de estos modelos? Pero bueno, casi ninguna de estas cosas está resuelta, por eso las planteo ahora y podemos discutir al final. Pero entonces, si nos retrotraemos un poquito más para atrás al Machine Learning y los que están haciendo la DUIA, ya módulo 2, módulo 3, ya esto lo habrán visto, o sea, todo parte de la noción de modelo, ¿sí? Donde un modelo en este caso es una caja negra que no tengo muy claro qué tiene adentro, por eso es negra, ¿sí? Que trata de aproximar un fenómeno complejo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo un chatbot donde la persona pregunta, tengo este problema con un producto, ¿me podés ayudar? Eso es un problema complejo, ¿sí? Porque no es trivial qué respuesta hay que dar a eso, o sea, depende de muchas condiciones. Pero si vamos a problemas más simples, por ejemplo, hacer un forecasting de ventas, uno podría decir, bueno, yo le doy el histórico y algunas variables de cómo están venido mi evolución de ventas y lo que quiero es que esto me dé una aproximación, una predicción barata o aproximada de lo que podría llegar a pasar y con eso yo tomar una decisión. O sea que siempre que estemos trabajando con estos modelos va a estar la idea de qué datos de entrada le doy a este modelo. Los datos de entrada, particularmente en un LLM, influencian lo que va a salir, o sea, afectan esta salida. Y el otro punto importante acá es que la salida siempre es una predicción. Esto quiere decir que tiene un valor de probabilidad. ¿Sí? No es que es seguro que eso es así. ¿Sí? Hay que interpretarla en un contexto probabilístico y por eso uno podría explicar parte de las alucinaciones de los LLMs a través de esta noción de probabilidad, que es, en realidad está buscando lo que tiene más probabilidad y por eso a veces le erra. ¿Sí? Otro punto importante de todos los modelos que estamos trabajando, ustedes en la DUIA, en las aplicaciones con agentes, sin agentes, con Machine Learning, hay como dos puntos importantes. Uno es datos, o sea, todo esto está sentado arriba de datos, o sea, cuando más datos vos tengas, mejor se van a poder aprovechar estos modelos. Cuando más datos de tu negocio, de tu proceso puedas conseguir, mejor. O sea, si yo quisiera optimizar un flujo de clientes, de cómo el cliente compra y tengo datos de compras pasadas o de conocimiento que hay que saber para atender a un cliente, toda esa información va a ayudar a que el proceso se pueda optimizar mejor. Si no tengo eso, en realidad podría suplirlo con un LLM que está preentrenado, sí, pero no es tan bueno. ¿Sí? Siempre requiere tener datos. Y especialmente cuando se trabajan con datos textuales, algo que importa mucho en los datos textuales es el contexto. O sea, esto que a nosotros los humanos se nos da bien de que el lenguaje textual, juntar palabras crea un contexto y que ese contexto cambia la semántica de lo que se quiere hacer o lo que se está diciendo en base a cómo se combinan esas palabras. Y entonces siempre contextualizar un input en este tipo de planteo va a ser mejor que dejarlo medio libre, medio general. ¿Sí? Siempre ingenierilmente o constructivamente nuestro trabajo como humanos es proveer el contexto correcto para que estos agentes tomen la decisión más correcta o más aproximada, pero si el contexto va livianito, pedirle a una de estas máquinas o agentes que haga algo bien es medio loco, ¿sí? Es medio como que no va a pasar. ¿Sí? Hay otras cosas que son importantes en un sistema con inteligencia artificial, con agentes, ¿sí? Que también requiere, hoy por hoy requiere más del humano, o sea, esto no está tan automatizado, que es tener claro la tarea que quiero resolver, ¿sí? ¿Qué quiero resolver con un agente? ¿Sí? ¿Cuáles son los inputs? ¿Cuáles son los outputs? ¿Cuáles son los datos que tengo? ¿Cuál es el criterio de performance? ¿Sí? ¿Cómo voy a evaluar si eso se hizo bien o mal? No estoy diciendo acá hacer precisión y recall o esas métricas así, o error, pero sí, incluso si fuera con un LLM. ¿Cómo sé si el LLM dio la respuesta correcta o no? ¿Sí? ¿Cómo lo sé? O sea, tengo que tener un mecanismo de validación de eso y eso lo tengo que pensar a priori. No es que puedo decir, veo lo que va saliendo y lo voy juzgando, podría ser, sí, pero normalmente la idea es, yo tendría que saber cuándo le erró por mucho, cuándo le erró por poco. Especialmente si estos agentes van a ser más autónomos, yo tengo que poder evaluar su performance, ¿sí? Su desempeño. Y eso es, todavía no sé si hay formas de hacerlo, ¿sí? Pero es algo como que no se piensa. Si no, yo puse un LLM, ¿y qué dio? Y dio eso que sale ahí. ¿Y está bien? Bueno, parece que sí, ¿sí? Eso no, para optimizar un flujo no nos va a ayudar mucho, ¿sí? Bueno, pero hablé mucho del LLM y no planteé mucho qué es. Lo voy a dar muy rápido, que asumo que tienen algo de contexto, pero sí lo quería plantear. O sea, podemos pensar que un LLM es como un lorito estocástico, ¿sí? Un lorito que sabe de muchas cosas, básicamente toda la Internet, que para cualquier entrada que yo le doy,
trata de encontrar las palabras que más se juntan a esa entrada que yo le doy, ¿sí? O sea, y ahí viene un poco la probabilidad, ¿sí? Si yo le dijera este tipo, y esto es muy simple, esto no es estrictamente GPT, pero si yo le diera esta entrada, que es el input y el contexto, lo que trataría de ver es qué palabras se pegan ahí con más probabilidad a esas palabras, ¿sí? Lo que pasa es que lo hace de una forma tan sofisticada que parece que entiende, parece que razona, ¿sí? Pero en realidad es un generador. Y el mecanismo, hay dos cosas claves en mi experiencia para esto, para entender esto. Una es el prompting, o sea, la entrada, las instrucciones, eso es con lo que condiciona la salida. Entonces, cuando mejor se haga el prompting, cuando mejor se dé contexto, mejor va a ser la salida. Y la otra es esto que dije hoy día, sumamos que esto es estocástico, ¿sí? O sea, que esto es probabilístico. Probabilístico no es random, no es que todo tiene la misma probabilidad de pasar, ¿sí? Hay cosas que tienen más probabilidad, hay cosas que tienen menos, pero sí que es probabilístico, ¿sí? Entonces, hay que vivir con eso, pero bueno, los humanos no nos asustan las probabilidades. Hace rato que trabajamos con sistemas probabilísticos. El tema es cómo controlarlos para que la mayoría de las veces hagan lo que uno quiere. Este era un ejemplo más básico de cómo cambiando el prompt alrededor de manzana yo puedo tener distintos efectos, ¿sí? Y también cambiando el prompt como creando un personaje para el LLM, ¿sí? Lo que se llama el rol. Esto no hay que tomarlo como algo antropomórfico, no es que es un humano y yo le pongo un rol, es que en esta maraña de palabras, cuando yo le doy el contexto, en el contexto del rol, eso hace que la generación vaya para ese lado, ¿sí? Pero no hay que pensarlo antropomórfico, por más que a veces nos gusta de decir, ay, estoy armando un personaje, digo, esto, recuerden, atrás esto tiene una red neuronal, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer. Entonces, cuando uno empieza a construir con estos LLMs, porque el punto acá no es tener un LLM y hacerle preguntas. Eso está bien, nos ayuda en ciertos contextos, pero vieron cómo es esto de la ingeniería, ¿no? Que la idea es construir building blocks o construir aplicaciones montándonos en eso, ¿sí? Y hacer cosas más complejas que solo tener un LLM, ¿sí? Esta es una clasificación de Hugging Face sobre lo que llama distintos niveles de agencia o de agency, que dice, bueno, cuando uno tiene una aplicación, yo puedo estar en alguno de estos niveles, desde casi ninguna estrellita hasta todas las estrellitas. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende del contexto, depende del proceso, pero bueno, aprovechando un poco el background técnico o abusando de su background técnico, lo que yo puedo acá decir es, bueno, lo primero que le puedo decir al LLM es, genera algo y imprimimos la respuesta del LLM. ¿Sí? Imaginen que están en un pedazo de código Python, ¿sí? ¿Qué sería esto? Acá el humano está totalmente en control. El humano le dice, te hice esta pregunta, dame la respuesta, ¿sí? Si uno lo avanza un poquito, lo trata de hacer más autónomo, lo que yo puedo ir a lo que se conoce es como una configuración de router. O sea, le digo al LLM de alguna forma que decida, ¿sí? Le digo, entre todas estas opciones, ¿cuál decidirías? Y en base a lo que decide es lo que se ejecuta. Fíjense que acá entra un escenario más mixto, ¿no? Porque el humano predefine los flujos o los caminos, el LLM decide un poco por dónde ir, ¿sí? Si yo puedo ir a lo que se llama function calling, ¿sí? O invocaciones a tools, y vamos a ver algo en el último módulo, ¿sí? Donde decir, no es que quiero que decida, lo que quiero también es que decida qué funciones ejecutar, qué argumentos llevan esas funciones, y esto parece parecido al router, pero es un poquito más de autonomía, ¿sí? Y si uno continúa bajando en este tipo de escala, ¿sí? En algún momento lo que yo puedo decirle es que estos agentes decidan para dónde ir y decidan qué ejecutar. Y lo que uno va viendo a medida que va bajando acá es que en algún momento el sistema tiene mucho más control y el humano tiene mucho menos control, ¿sí? O sea, lo que se va haciendo es este clásico trade-off entre cuánto control ceder a algo que es autónomo y cuánto control retener. Depende del caso, uno puede optar, pero hoy por hoy la gama, esto es como un degradé. Digo, yo puedo decidir que ciertos procesos sean casi automáticos. Por ejemplo, estoy haciendo una entrevista para personal, tomo los CVs, mando los perfiles, el agente cruza todo, elige el primero y me setea, le mando un mail diciendo felicitaciones quedaste y a mí me setea una agenda en el calendario la entrevista con la persona. Y, o sea, eso lo puedo hacer totalmente autónomo, sería este nivel de acá abajo. O yo puedo insertarle como un nivel de autonomía más reducida, ¿no? Decir, bueno, cuando tengas los primeros 3 candidatos, para mostrarme y yo hago el clic y decido quién, ¿sí? O sea, puedo darle una autonomía un poco más reducida dependiendo de lo que quiera hacer.
Y eso va a hacer que el proceso sea más eficiente, menos eficiente, más manual, menos manual. Sí, hay que ver qué conviene. Y hoy por hoy hay bastante experimentación en estas cosas. O sea que en realidad cuando uno construye con LLMs, y esta es una analogía a cuando uno hacía un sistema con Machine Learning también, el LLM es una cosa chiquitita que está en el medio, lo que importa es todo lo que está alrededor, ¿sí? Las cosas que hay que hacer alrededor, ¿sí? O sea, por ejemplo, en un LLM hay que promptear, hay que usar bases de datos, hay que manejar seguridad, hay que definir estos flujos que yo decía. Todo eso es por fuera del LLM. ¿Sí? El LLM es como una herramienta, ¿sí? Pero el sistema, en realidad, hoy los sistemas, lo que importa más es cómo manejar todas estas cosas. ¿Sí? No tanto que el LLM resuelva la vida. ¿Sí? Es una parte, el corazón es central, pero no es todo. ¿Sí? Y en estos mecanismos de cómo armar cosas con LLMs hay como varias herramientas o varios patrones que se conocen hoy en día y algunos habrán sentido nombrar. Bueno, el obvio es prompting, ¿sí? Ya hablé, con eso en algún momento uno llega a un techo, en algún momento no importa ya cuánto promptees, no hace más que eso, ¿sí? Es como que se te termina, ¿sí? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacer fine tuning, no voy a hablar mucho de eso, sí, que sería reentrenar el LLM en un contexto específico o ajustarlo. Puedo hacer un RAG, o lo que se conoce como recuperación aumentada, que es, ahora voy a explicar, pero esencialmente mezclarle al LLM, que ya sabe, está entrenado con toda la internet, mezclarle cosas que yo sé y que él no sabe, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir datos de clientes. En teoría no hay chances de que el LLM sepa de mis clientes, porque eso no está en internet, no estuvo en su entrenamiento, pero yo sí lo tengo. ¿Cómo podría mezclar esas dos cosas? ¿Sí? Mezclar el conocimiento que yo tengo de mi negocio con lo que el LLM sabe de la vida, cruzar esas cosas y debiera salir una aplicación de lo que el LLM sabe de la vida a mi conocimiento específico, ¿sí? O sea, por eso es aumentada la cosa, ¿sí? Porque yo tengo ciertos datos o cierta información, pero necesito como articularla, como operacionalizarla. Si avanzo mucho más, voy a lo que se llama un workflow, y si avanzo un poquito más, voy a lo que se llama agentes, ¿sí? Que ahora también voy a precisar un poco. Y también está esto de que hoy por hoy la programación de estas estrategias es cada vez menos programación y más inglés, ¿sí? Más instrucciones. ¿Sí? Habrán visto por ahí este tipo de quote de Andrej Karpathy, ¿sí? Que el lenguaje de programación más sexy, ¿sí? Hoy es el inglés, ¿sí? No quita que uno tenga que saber programación, pero digamos, pareciera que se está poniendo una cosa más de programar en base a comandos o a contexto que a aprender un lenguaje específico. De nuevo, esto no es para que no sigan aprendiendo si están aprendiendo Python o algunos de esos, pero sí que va por ahí. Entonces, prompting, no voy a ir mucho en prompting, ¿sí? El prompting, pues, hay distintas guías, cómo se promptea, cómo se arma un prompt, lo podemos ver en un módulo, sí, o lo pueden investigar. Básicamente es darle instrucciones como uno hace con ChatGPT, con una cierta lógica, o sea, tiene un tema de programación ahí. Pero quería pasar a la recuperación aumentada, que otra forma de verlo es, el escenario se le suele decir coloquialmente, habla con tus documentos, ¿sí? O sea, yo le adjunto planillas de Excel, le adjunto PDFs, le adjunto información, y eso, por ejemplo, uno lo hace con ChatGPT, y lo que trato es que el LLM se enfoque o haga grounding, como se le dice en la jerga, en esos datos que yo le doy, ¿sí? Entonces, una forma de expandir y especializar el conocimiento de un LLM es lo que a mí me interesa. ¿Cómo funciona muy rápidamente esto? Solo para que se den una idea. O sea, lo que hace esto por eso se llama recuperación aumentada, tiene un componente de recuperación y un componente de generación. Componente de generación es el LLM siempre, o sea, ya lo vimos, le tiro texto, me devuelve texto, o sea, que eso es la generación. Ahora, ¿cómo le aumento la generación? Supongan que yo tengo un documento que es un PDF, ¿sí? Ese PDF, cuando se procesa, cuando yo le adjunto a ChatGPT un PDF, lo que normalmente hace es trozarlo en pedacitos que se llaman chunks, porque no puede manejar todo el PDF. Bueno, a veces sí, pero supongamos que es demasiado grande y lo tiene que cortar en pedazos. Y cada vez que yo pregunto algo, o sea, mi pregunta entra por acá, lo que hace es ver cuáles de esos pedacitos son más similares a ese query, ¿sí? Podrían pensar que es un KNN, ¿sí? Bueno, de todos los pedacitos que tiene el documento, ¿cuáles se acercan más a lo que vos preguntaste? ¿Sí? Y con todos esos pedacitos más mi query lo inyecta en el prompt. O sea, en realidad el prompt con el que genera el LLM no es el que yo mando,
sino que es un prompt modificado donde normalmente va a decir algo así: dado este contexto, donde el contexto son los pedacitos de tu documento que se parecen a tu query, más tu query, genérame algo, ¿sí? El efecto de eso es que el LLM parece que habla de los documentos porque de alguna forma alguien por atrás se los inyectó en el prompt, ¿sí? Este mecanismo es relativamente simple, se pueden hacer algunas variaciones y hacerlo un poquito más preciso, pero permite que el LLM mezcle cosas que ya sabe, con las que está preentrenado, con cosas propias que yo le paso. Esto podrían ser tablas, podrían ser imágenes, o sea, no tienen que ser estrictamente PDFs, si bien es el mecanismo más común. Y esto nos lleva entonces a este concepto que está bastante expandido, que es de copilotos o de copilots, que es cualquier aplicación hoy por hoy tiene como un agente incrustado que está mirando lo que vos haces, que sabe del tema y que se va metiendo y te va ayudando o le podés preguntar cosas, ¿sí? Eso normalmente tiene un RAG atrás. Lo que hace es tomar toda la información que vos vas generando en una aplicación. Supongo que esto es una que es parecida a Power BI, o sea que vos le conectás fuentes de datos y tiene un agente, le podés decir, es como un chat GPT cruzado con un Power BI, y le podés preguntar cosas de esos datos y bueno, te va ayudando a generar los gráficos. Algunas tiran código, otras no, sí, pero de alguna forma el copiloto sabe lo que vos estás editando y te ayuda a eso. Esto podría ser también un editor de PowerPoint. Yo entro en PowerPoint, estoy haciendo slides y tengo un asistente que está mirando mis slides y que sabe cómo hacer PowerPoint y me va asistiendo. ¿Sí? Casi todas las aplicaciones están yendo a esta modalidad, ¿sí? De tener un chat GPT especializado para trabajar adentro de esa aplicación. La aplicación, el chat GPT es contextual, o sea, toma el contexto de lo que estás haciendo. Cuando vos salís de la app, entras en otra app, ahí entra otro asistente, ¿sí? Algunos dicen que ese va a ser la nueva normalidad, ¿sí? Como que cada aplicación va a venir ya integrada con uno de estos copilots. Pero hay más de estos, y una es el copilot, y la idea es dispararle algunas cosas con esto, como metáfora, ¿sí? La otra es, ¿qué pasa si yo empiezo no tengo un lorito parlanchín? ¿Qué pasa si tengo muchos? O sea, que es también algo que nosotros cuando hacemos sistemas siempre hacemos, bueno, si uno es bueno, ¿qué pasa si tengo dos? ¿Qué pasa si pongo 10? O sea, si en vez de tener un GPT, pongo varios y los empiezo a conectar. Y lo que uno hace se lo doy a otro, y lo que ese hace se lo doy a otro, y lo que ese hace se lo doy a otro. Y acá logro dos cosas. Uno es el divide y conquista, sí, ya sabemos que cuando uno hace esto, el poder se aumenta. Pero la otra es que evito esto que a veces pasa, que si yo le doy a un LLM un prompt gigantesco, el LLM se atonta. Hay explicaciones más técnicas de por qué se atonta, pero normalmente con un prompt muy gigante, con muchas instrucciones, como que se pierde, ¿sí? En cambio, si yo corto ese prompt en pedacitos, en otras palabras, lo modularizo, y le hago resolver tareas chiquitas, y lo que sale de una tarea se lo doy a otro, anda mucho mejor, ¿sí? Un caso típico que se usa es, por ejemplo, revisar un documento. O sea, si yo le digo a un LLM, genera un documento y revisalo para ver si hay inconsistencias y arreglalo, y se lo digo en el mismo prompt, probablemente se atonte un poco o no. Es como que no puede focalizarse, o sea, genera bien, pero no revisa bien, o sea, se le mezclan las instrucciones, ¿sí? Se le mezcla la calidad del output, se cae. Ahora, si yo hago dos llamadas, y eso a veces uno incluso lo hace con GPT, le digo, bueno, primero generame un draft. Y una vez que tengo el draft, le digo, che, tengo este draft, no sé quién lo generó, ¿me lo podés revisar y retocar? Es el mismo LLM, ¿sí? Solo que le estoy cambiando, le estoy dando como dos módulos, ¿sí? Un módulo que genera y un módulo que revisa. Si yo, incluso después, una vez que me da la revisión, le puedo decir al que genera, tengo este feedback de cómo mejorarlo, ¿lo podés mejorar? ¿Sí? Si yo voy haciendo este juego de ir partiendo las tareas en mini prompts o en prompts más específicos y conectando esas partes, la calidad mejora bastante, ¿sí? Y esa es una forma de ir jugarle a la probabilidad, ¿sí? Porque puede ser que cuando genere la probabilidad me hizo que genere algo medio flojo, pero con el de revisión tengo la chance de mejorarlo, y entonces la próxima generación va a andar mejor. O sea, es una forma de ganarle a este contexto estocástico que hablábamos hoy, ¿no? De que si cada lorito es medio estocástico, pero yo lo junto, parecieran un poco más determinísticos, ¿sí? O como que estoy reduciendo ese tema de la incertidumbre de la probabilidad. Entonces, llegamos a lo que es un agente. Digo, ¿qué es un agente? Básicamente es un pedazo de software que toma decisiones en base a un LLM, o sea, el LLM es como su
cerebro, pero para eso necesita, bueno, un par de cosas más. Algo que suele tener es memoria. Memoria en este caso es contexto de interacciones pasadas, ¿sí? No es más que eso. No es que tiene memoria como nosotros, y básicamente uno le pega las interacciones pasadas, pero tiene algo bastante importante que es lo que se conoce como tools, ¿sí? Tools es cualquier acción sobre el mundo exterior. Los LLMs, por más mágicos que sean, cuando uno dice el LLM busca en Internet, en realidad el LLM no busca en Internet. El LLM se conecta a un buscador y le dice busca esto, y cuando vienen los resultados los toma, ¿sí? O sea, eso es, un buscador en Internet es un tool. Cada vez que yo marco y le digo busca, en realidad no es que el LLM busca, ¿sí? Llama a un tool que busca y se chupa los resultados, ¿sí? De la misma manera, un tool puede ser, hago una consulta en la base de datos, ¿sí? O salgo a pegarle a un servicio REST que me da ciertos resultados. Yo quisiera saber hoy la cotización de la bolsa. No hay chance que el LLM esté entrenado en la cotización de hoy. Bueno, hoy no, la de ayer, ¿sí? O sea, lo que tendría que hacer es salir a un buscador o a un servicio que me da cotizaciones y conversiones de moneda y va a traer los datos de ahí. Entonces, algo que hace mucho más poderoso el combo, y me interesa ver el punto constructivo acá, es cuando yo a un LLM le puedo conectar tools. Eso hace como, wow, que puedo hacer otro tipo de aplicaciones, ¿sí? Y esto es lo que ha pasado, digamos, en el último año, ¿sí? Todo el tema de invocar tools usando un LLM se ha ampliado. Se le dice en la jerga tools, pueden pensarlo así como funciones, procedimientos, rutinas, salidas a consultas, salidas a servicios REST, que hacen es alimentar el conocimiento del LLM. Y de nuevo, son cosas que están en el mundo exterior y que este bicho las toma y las razona, entre comillas. Cuando uno empieza a hacer este tipo de cuestiones, bueno, venimos un poco justo con el tiempo, así que no voy a correr este ejemplito, pero sí después se los paso en los slides. Esto es un prototipo muy básico de cómo yo puedo enganchar 4 loritos de estos para hacer una búsqueda de un viaje, ¿sí? O sea, para planificar un viaje. O sea, yo le paso el destino, le paso algunas preferencias, y esto empieza a buscar y me arma el itinerario. Hay una gente que arma el itinerario, otra gente que busca vuelos, otra gente que busca hoteles. Y si yo lo dejo, o sea, si yo le doy suficiente autonomía, hasta me puede hacer las reservas, ¿sí? O sea, ahí está un tema más de aplicación de si yo quiero que esto sea un copilot nada más, algo que me asiste, pero no modifica nada del mundo exterior sin mi consentimiento o sin mi aprobación, o si yo soy más, no, y si encontrás algo, reservalo, ¿sí? O sea, ya está, marcalo y bueno, de última después lo cancelaré, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, ahí aparecen los flujos que hablaba bien al principio, ¿sí? O sea, los flujos normalmente tienen que ver con que yo pueda definir pasos de mi proceso y algunos de esos en realidad son agentes que hacen ese paso, ¿sí? Y hay distintas herramientas para hacer esto. Hay herramientas más programáticas, frameworks para hacer esto, pero incluso hay algunas, por ahí algunos han usado recientes que permiten hacer eso con plataformas de low code o no code. Esto significa básicamente haciendo drag and drop y conectando cosas. Dos que están andando muy bien son estas dos, N8N y Flowwise. En realidad uno arma el flujo pegando cajas y después eso automatiza el proceso, ¿sí? No es magia, tiene algunas limitaciones, pero digo, dependiendo del rol que uno quiera tomar o el conocimiento que uno tenga, uno lo puede hacer más así drag and drop o lo puede hacer más programando. Digo, no necesariamente la programación es una barrera para definir este tipo de workflows. Y algunos de esos workflows son agentes, ¿sí? Lo que yo puedo decidir acá es si yo tengo una bifurcación, por ejemplo, acá, ¿quién toma la decisión de bifurcar? ¿Eso ya está prearmado o es algo que el LLM mirando las condiciones decide? ¿Sí? Y eso nos lleva de nuevo al tema de autonomía que hablaba hoy temprano, ¿sí? Tengo acá un ejemplo. Este ejemplo es un flujo de negocio bastante cuadrado que es para, o sea, tiene autonomía, pero digo, no hay mucha cosa para decidir en las bifurcaciones, que es para generar, uno podría generar una propuesta de negocio para una licitación. Y dice, para los que han preparado alguna propuesta o algún documento similar a propuesta, he hecho varios, ¿sí? Llega la licitación, llega el call, el humano lee todo el call, el humano marca con un resaltador, bueno, los que tenemos más canas como yo, qué puntos son importantes,
el humano se fija todo lo que nosotros podríamos ofrecer para tratar de ganar esa licitación. El humano piensa que otros proveedores se podrían haber presentado, a ver cómo le marcamos un diferencial. Hace una propuesta, la revisa otro, y así hasta que la iteramos y la mandamos el día antes, ¿sí? Ese proceso es sumamente tedioso, normalmente. Tiene mucho back and forth. Y la otra es que trabaja sobre texto, o sea, que el texto con todas las sutilezas que tiene el texto cuando uno lo escribe, ¿sí? Por más que puede tener tablas y gráficos. ¿Cómo podría, solo para darles una idea, y hay implementaciones de esto, o sea, no es que la estoy inventando a esta, de cómo podría usar esto con agentes, si quisiera, o sea, yo podría tener, y también para ejemplificar cómo puedo modularizar el flujo y el problema, ¿sí? La más bruta sería, le digo a ChatGPT, che, tengo esta propuesta, tengo esta licitación, haceme una propuesta con esto, ¿sí? Algo va a ser, la calidad va a ser muy mala, ¿sí? ¿Cuál sería una forma más inteligente de hacerlo? Decir, bueno, hago un agente que lee la propuesta, lee el RFP, el call, y extrae los puntos claves del RFP, o sea, las preguntas que sí o sí hay que contestar para tratar de ganar eso, ¿sí? Lo único que le preocupa es eso, es leerlo y sacar esas preguntas, ¿sí? Tengo otro agente que mira todo lo que mi compañía puede ofrecer y de ahí ve qué ofertas de lo que yo tengo, los servicios, el conocimiento, otros proyectos previos que he hecho, pueden machear esas preguntas y genera respuestas. Dice, bueno, para esta pregunta podríamos responder con esto, para esta pregunta podríamos responder con esto. O sea, lo único que hace es preocuparse en contestar preguntas. Tengo otro agente que va al mercado y hace como un research del mercado de qué otros competidores pueden estar presentándose, que están también parecidos a eso, sobre información pública. Así hace como un crawling, ¿sí? Como una búsqueda en Internet. Que eso a veces nosotros también lo hacemos, pero lleva tiempo. Un cuarto agente lo que hace es, con toda esa información, hace un draft de la propuesta. O sea, como las secciones principales, a veces por ahí con ayuda de un template. ¿Sí? Bueno, hay que llenar, con todas esas respuestas, esa investigación y lo que, bueno, armo un draft. Tengo otro agente que revisa el draft en base a lo que pide y da sugerencias de cómo mejorar, entonces el que genera, regenera, y así yo le puedo dar un par de pasadas con esto. En algún momento hay un humano que mira también, ¿sí? Y aprueba y ajusta, pero normalmente si este proceso se puede hacer con una sola persona y el resultado, no digo que va a ser, que lo que sale de estos agentes va a ser la propuesta para mandar, pero va a estar bastante cerca, ¿sí? Esto es una forma de cómo yo podría acortar un proceso, ¿sí? Y hoy por hoy se está usando mucho esto de tratar de generar documentos textuales o formularios o cosas, mezclando también información propia, porque fíjense que acá hay información propia, la información que yo tengo de mi empresa, voy a tener que usar un RAG ahí porque nadie la sabe, pero la que está pública la podría mezclar, ¿sí? Se tenía justo acá un flujo que estaba mirando. Este es un flujo de cómo buscar información, voy a agrandar un poquitito, sobre una compañía, ¿sí? Es un agente que, hay varias encarnaciones de esta dando vueltas, sí, pero es algo que si vos le das a una compañía, sale a internet, o vaya a saber a dónde sale, creería que es solo internet, y trata de armarte un reporte de lo que puede encontrar de esa compañía. Esto tiene un flujo, si el flujo, si lo ven por acá, es, o sea, hay como un agente que hace un análisis más financiero, otro de noticias, otro de industria, otro de la compañía, uno que une todo, uno que cura la información, porque bueno, en Internet, esa era la charla de ayer, pero puede que haya algo que no es del todo cierto, entonces hay que hacer como un fact-checking de la información, arma el reporte y lo saca, ¿sí? Y pues, estaba por, creo que por acá. Esta es lo que lo hace, ¿sí? Yo había estado haciendo una prueba ayer, ¿sí? Uno puede poner acá el nombre de la compañía, ¿sí? Voy a hacer una local, ¿sí? Que es, por ejemplo, si buscamos Serestolva, si quieren, ¿sí? Algo local. Uno le pone la página. Podemos hacer con BMW Argentina, ¿sí? También sale. Le pongo Tandil. Era país, ¿sí? Tandil, ahí está. Le pongo agro, ¿sí? ¿Sí? Y en algún esto es súper simple, si solo busca la compañía, ¿sí? Lo mando a buscar. Esto internamente, fíjense que el agente está generando distintas queries relacionadas a cada uno de los sectores que estamos buscando. Estamos buscando sobre la compañía en sí, sobre la parte financiera, sobre la industria. Bueno, fue más rápido, sí.
en algún momento ensambla todo, me trae las fuentes. Esto usa un solo buscador, pero yo lo podría hacer para que use varios buscadores. No está usando información interna, ¿sí? Está usando información externa, ¿sí? La información que está en la web, y en algún momento me saca un perfil de la compañía. Variantes de esto yo lo podría hacer con stakeholders, ¿sí? Con los que se van a presentar a la licitación. Che, investigame todos los posibles y qué chances tienen de ganar o de ganarme comparado con lo que yo ofrezco, ¿sí? O sea, esto podría ser mucho más detallado, como un proceso de due diligence, pero un poco más detallado. Bueno, sale algo. Este es una demo, ¿sí? Sale algo así, con las referencias de dónde lo sacó. Pero digo, este es un tipo de flujos que hacer este tipo de investigaciones y de análisis para presentar una propuesta lleva, no sé, una semana, 2 semanas, un mes, ¿sí? Depende del tipo de licitación y la magnitud. Y es solo un ejemplo de cosas que se pueden acelerar. Seguramente a ustedes se les ocurran otras cosas que se pueden acelerar. Estos sistemas multiagentes, y con esto voy redondeando un poco, pueden tener distintos patrones de coordinación. Digo, yo mostraba ese que era medio jerárquico, se abría y después hacía como un pipeline. Pueden tener cosas más jerárquicas, cosas más secuenciales, cosas más colaborativas, como si fueran personas que charlan entre sí hasta que llegan a... Esto se le llama el patrón de cooperación o de coordinación de los agentes. Pero todo esto está ahí, digamos, hay herramientas para implementar este tipo de colaboraciones. Eso me lleva al siguiente tópico, que es, bueno, ¿cómo van a ser estos equipos híbridos de trabajo? O sea, porque donde uno empieza a poner estos agentes, quiere decir que algunos de esos agentes van a estar haciendo tareas que antes hacían personas. O si una persona va a hacer el 20%, el agente va a hacer el 80%. ¿Sí? Andrej Karpathy habla de este tipo de ciclo, ¿no? Que en algún momento, como nos vamos a convertir, y no solo en desarrollo de software, digo, esto es en cualquier negocio, que vamos a pasar a este ciclo, ¿sí? Donde la AI o los agentes van a tener la parte de generación, de propuestas, de recomendaciones, de análisis de datos, y el humano va a tener la parte de verificación. Y esto va a ser como tener un perro con una correa corta, ¿sí? Por ahí un perro muy inteligente, ¿sí? Los perros son inteligentes. Un perro que hace cosas, pero digo, de alguna forma nuestro rol como humanos va a ser poner mecanismos para validar o para doble chequear o verificar que lo que sale de ahí es correcto, ¿sí? Y esto es como donde muchos dicen que va a cambiar, o sea que nuestro rol va a cambiar. Va a haber cosas que seguimos haciendo bien, hay algunas cosas que todavía no se replican muy bien en estas inteligencias artificiales, por ejemplo, temas de empatía, de creatividad, de inteligencia emocional, ¿sí? De liderazgo, pero hay otras que sí, ¿sí? O sea, trabajar todos los días 24 horas sin problemas, nunca vamos a poder hacer eso, ¿sí? O sea, nosotros como humanos tenemos problemas, tenemos nuestros mejores días, nuestros peores días. Los costos también de automatizar se van a ir al piso, ¿sí? Hoy por hoy ya, no sé, si uno piensa, le tengo que pagar a una persona 2 semanas para que haga una propuesta, le tengo que pagar a una persona para que trabaje 2 días verificando una propuesta, y a la IA le pago una fracción de lo que la IA no come, no tiene seguro de salud, no se toma días de vacaciones, ¿sí? Entonces, va a haber una mezcla de estos equipos híbridos, nos guste o no, podemos ver qué tan ético es eso, ¿no? Pero esencialmente va a haber como nuevas dinámicas de trabajo. Los menos pesimistas creemos que van a ser un marco de colaboración, pero sí que va a cambiar, ¿sí? Y en términos de desarrollo, no me voy a expandir mucho con eso, esto lleva o está llevando a un paradigma que se conoce como vibe coding, que es, en realidad, volviendo a esto del inglés, es el nuevo lenguaje de programación. Va a haber mucha gente técnica y no tan técnica que haga software diciendo, esto es lo que quiero, generame el código, testeo el código e itero, ¿sí? ¿Qué pasa con la calidad de ese código? Bueno, depende si es un prototipo, depende, no, o sea, el bytecoding es una herramienta, depende de la persona que usa la herramienta, ¿no? Siempre hago esta metáfora, no sé si a mí me dan un conjunto de máquinas de carpintería y quiero poner un tallercito, voy a hacer desastres. A ver, no me va a salir tan mal porque hay muchas máquinas, pero seguramente no es lo mismo que esas mismas herramientas en manos de un carpintero o alguien que sabe hacerlo bien, ¿sí? Entonces, el tool es el mismo, pero probablemente hacer bytecoding para alguien con una formación más técnica no sea lo mismo que para un usuario final. Pero si vamos a esto de la democratización, eso sí va a pasar, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a todas estas herramientas que están apareciendo para desarrollar, incluso en Python, si ustedes usan Visual Studio Code para la DUIA y eso, habrán visto que incluso aprender Python y Data Science con un asistente es mucho más fácil. Les puedo contar,
hace un par de años, cuando estaba el Colab así pelado, sin asistentes, y uno dice, yo no programé en mi vida, o hace mucho que no programo, ¿cómo agarro ritmo? Y bueno, los asistentes estos sí ayudan a eso. Ayudan a aprender también. Digo, uno puede decirle, no entiendo nada de este código, ¿me lo podés explicar? Digo, no, piensen si quieren en la DUI, o sea, cuando uno le daban un pedazo de código ahí no entiende nada, ¿qué hago? ¿Sí? Hoy podría decirle a alguien, explícame este código, ¿sí? Los que no lo ven tan pesimista esto dicen, o sea, estas herramientas nos van a permitir aprender y entender cosas más rápido y sin tanta necesidad de preguntarle a alguien que sabe que no sabemos dónde está y explicarle todo el problema, ¿sí? Tiene sus bemoles, no digo que va a ser así un lecho de rosas todo. Entonces, volviendo un poco a los niveles estos de agencia, esto ya para redondear, este es un artículo reciente que habla sobre el futuro del trabajo en general con los agentes de AI. Esto se hizo mayormente en Estados Unidos. O sea, esto no es solo data science, no es solo computación, ¿sí? Esto es trabajo en general. También hablan de este tipo de grados de agencia, pero le llaman agencia humana, ¿sí? Donde estos serían los copilots, ¿sí? Donde en los niveles de los copilots pasa esto, ¿no? Que el humano va llevando las tareas y el avance en las tareas, y la IA va ahí con la cadena corta siguiendo esos comandos, ¿sí? A este tipo de patrón se le llama aumentación, ¿sí? Es como que, bueno, en vez de tener 2 manos, tengo 8, ¿sí? Porque tengo una IA que me está ayudando. O en vez de tener un cerebro, tengo 4, ¿sí? Porque tengo una IA que me está ayudando. Si uno lo mira más hacia la izquierda, estos son los niveles donde la IA está llevando más el control. En el nivel 2 podría estar preguntándole algunas entradas a los humanos o tratando de que validemos ciertos puntos críticos, pero podría haber actividades que ya no requieran de nosotros, o sea, que estén tan automatizadas que se puedan hacer solos, ¿sí? Y esto no es tan loco, o sea, piensen en los peajes, ¿sí? O sea, si uno piensa en un peaje, sí, hace falta que esté alguien mirando la patente, viendo, bueno, sí, capaz que en Argentina, ¿sí? Pero en realidad es una tarea, hay ciertas tareas que realmente no requieren de nosotros, o sea, que no requieren nuestro toque humano. Hay otras que sí, ¿sí? Uno podría ver para qué lado se va a mover esto, es como un slider, ¿sí? Si se va a mover en ciertos procesos más para acá o más para acá, o cómo lo queremos mover nosotros, pero que este degradé va a estar, como opciones va a estar. Si lo ven acá, fíjense que el humano se va haciendo cada vez más, acá ya desaparece, si acá es grisecito, acá es más negrito, ¿sí? Depende el rol que tenga. ¿Cómo se va a disparar? No sé, ¿sí? Es algo que es interesante mirar, seguir y tratar de montarse en esto. Entonces, como perspectiva o como cierre, y ya lo abrimos a preguntas, lo que quería plantear a estos agentes es que una de las cosas que nos permiten hacer es mayor autonomía en flujos de tareas con puntos de decisión. Si yo no conozco el flujo que quiero automatizar, en realidad estoy perdido. O sea, esto asume que alguien conoce el flujo que hay que automatizar y cómo se hace ese flujo, ¿sí? Cuáles son las reglas que gobiernan ese flujo. Mayor descomposición de las tareas, o sea, lo que yo puedo hacer a nivel constructivo es separar así en mini prompts y combinarlos. Esto parece tonto y bueno, todo el que ha hecho programación lo hemos visto alguna vez, pero es mucho más poderoso si parte de estas herramientas de flujos lo que te dicen es no hagas una sola tarea gigante que hace todo, empezá a descomponerla en pedacitos que se van uniendo y ahí, all of a sudden, hay ciertas cosas que se empiezan a automatizar y que uno dice, no, ahí no hace falta mi intervención. Yo necesito chequear en este punto nada más. Todo lo que pasa ahí puede pasar solito, ¿sí? No olvidemos este punto, o sea, el punto de quién es el verificador de esto, quién es el monitoreador de esto, cómo observo, aun cuando la gente esté haciendo, o los agentes estén haciendo este nivel, dónde se deja traza de todo eso para que llegado el caso yo pueda hacer un seguimiento de lo que pasó, ¿sí? Esto definitivamente va a cambiar las dinámicas de trabajo, las aplicaciones y hacia dónde vamos. Y lo que muchos auguran también es que por ahora los LLMs y los agentes son más digitales, o sea, todo pasa en Internet y en un mundo digital. En algún momento esto se va a empezar a trasladar, ya se está trasladando a robots, ¿sí? O cosas que son físicas, o sea, donde ya no es ChatGPT, ya es un ChatGPT metido adentro de un robotito con 4 ruedas que va y hace un delivery y decide si te contacta, si no te contacta, ¿sí? O sea, que en algún momento esto se va a trasladar a robots, o sea, como cerebros de robots de verdad. No sé si así como está acá, pero digo,
Y eso plantea otros desafíos porque el ChatGPT no trabaja sobre el mundo físico, ¿sí? Los LLMs, o muy poco sobre el mundo físico. O sea, cuando te agenda una reunión en el calendario, ¿eso es trabajar sobre el mundo físico? Bueno, para nosotros casi sí, pero técnicamente no. Lo voy a pasar cuando, no sé, le dé órdenes a las puertas de tu casa, ¿sí? O ese tipo de cosas. Divertido. Bien, eso es todo lo que tenía para hoy. La idea era más que nada despertar algunas preguntas, algunas cosas. Perdón si me puse muy técnico en algunas partes. Más sobre LLMs, último módulo para los que están en DUIA, o módulo de procesamiento de lenguaje natural, o bueno, la vida misma también. No tienen que esperar a noviembre para empezar a meterse en esto. Gracias y eso es todo. Bien, muchas gracias Andrés por la charla. Si querés, vamos a ir empezando con las preguntas. La primera es acerca de los datos. O sea, vos hablaste de la importancia de los datos para el entrenamiento de estos modelos. Sabemos que tenemos el garbage in, garbage out. Pero, ¿cómo afecta la calidad de los datos a tus modelitos de agentes? Y más importante, ¿qué pasa cuando tenemos sesgos en esos datos? Bien, hay dos situaciones. Una es, si yo le pregunto cosas a estos modelos y no tengo muy en claro el problema, las respuestas suelen ser genéricas, entonces no sirven mucho. ¿Sí? En algunas experiencias que hemos hecho, vos haces un RAG. Decís, bueno, entendí el RAG, le paso mi documento, le pregunto al LLM, mezclo eso y me da una decisión. Ahora, si tu RAG tiene información sesgada o incompleta o inconsistente, la salida no va a ser de calidad. O sea, esa es una. Entonces, por ejemplo, si esos documentos tienen, imaginen que en el RAG yo soy un abogado, ¿sí? Y quiero saber cosas de leyes. Entonces, pongo un LLM, le meto un montón de decretos y cosas y le empiezo a preguntar de eso, ¿sí? Si esos documentos, unos es viejo, fue reemplazado por otro, este se interpreta pero mirando aquel, o sea, si yo no le doy no le ordeno la documentación, le doy documentación vieja, él me va a alucinar. O sea que hay un trabajo nuestro de curar, gobernar y organizar un poco los datos que se le dan de comer a estos bichos, especialmente los datos que nosotros manejamos. O sea, lo que viene adentro del LLM preentrenado tendría que levantar el teléfono y hablar con OpenAI. Si ahí no puedo controlar mucho, ¿sí? Ahora, yendo al sesgo, es cierto, sí, que estos modelos, los preentrenados, tienen sesgo. El sesgo es un reflejo de lo que nosotros somos como humanos. Si nosotros cuando trabajamos ponemos contenido entendido, tenemos sesgo, obviamente si los modelos se entrenan con eso también tienen sesgo, distintos tipos de sesgo. Los proveedores tienen mecanismos para tratar de controlar o mitigar esos sesgos, eso ha avanzado bastante en los últimos años, pero aún así lo tienen, o sea que yo debiera estar atento a esos sesgos y tratar de ver si le puedo poner algunas reglas de cómo controlar ese sesgo. Normalmente se hacen vía prompting, hay algunos frameworks que permiten, tipo guardrails y eso, que permiten controlar si el LM trae algún tipo de sesgo, controlarlo, y también si mis datos tienen algún tipo de sesgo, controlarlo. Sí, se puede manejar, pero bueno, es algo que todavía está así, que hay que mirar y analizar. Pero sí, tienen. Sí. Bien, ahí justo mencionaste la mitigación de estos sesgos, o sea, mencionaste el prompting. ¿Tenés algún ejemplo concreto de cómo puedes usar prompting para mitigar algún sesgo específico? ¿O A algún ver, guardrail que puedas describir? los puedo definir como instrucciones, por ejemplo, tipo, no, directamente no hables de estos temas, es decir, una forma bastante básica de decir, no te metas en temas que pueden tener sesgo o que la gente puede percibir con sesgo, ¿sí? Yo podría poner instrucciones para que no hable. La otra es yo podría poner ejemplos de casos donde yo creo que hay sesgo, de casos donde no hay sesgo, y eso dárselo también como parte del prompt, y como que forzar que el LLM use esa información para moderar su sesgo. También podría ser un reflection, o sea, esto que yo decía, si tu propuesta se generó con agujeros, la reflexión le preguntas a gente, che, ¿hay agujeros acá que hay que rellenar? ¿Por qué no regenerás? Yo podría hacer un prompt de reflection, o sea, un agente verificador de sesgo, que en realidad no busca agujeros de falta de información, busca posibles sesgos en algo que yo voy a generar y me da un feedback y en base a eso yo lo puedo ajustar, ¿sí? Hay varias formas de mitigarlo, ¿sí? Se supone que, creería que en algún momento incluso van a aparecer herramientas que dan algún tipo de score sobre eso, pero como el sesgo es algo así, domain específico en algunos casos, se puede controlar. Sí, con un RAG, con ejemplos, con reflexión, esas son algunas de las técnicas. Bien.
Y tenemos otra pregunta también respecto a la evaluación. O sea, ya sobre el final estabas comentando algo, pero bueno, o sea, ¿cómo podemos evaluar justamente el desempeño de los LLMs y de los agentes que vos estás orquestando? Bueno, ese es un tema que está sobre el candelero, ¿sí? O sea, yo puedo definirle criterios de evaluación propios, por ejemplo, si es un contrato, sigo con esto de los contratos, ¿sí? Si es un contrato legal, lo que yo puedo ver es que no altere ninguno de los términos. O sea, si yo, por ejemplo, si yo tengo un template del contrato que tengo que generar, y supongamos que ese contrato tiene huecos que pueden ser más simples, por ejemplo, acá tenés que poner la fecha, o acá tenés que poner el periodo, el monto, y hay huecos que son un poco más flexibles, por ejemplo, el scope, en algún lado, decir, bueno, para este contrato las tareas que vamos a hacer son estas. Ahí tiene que generar, ¿no? O sea, ahí no tiene que poner solo una palabra, o sea, tiene que armar como un texto. Entonces, yo lo que puedo hacer es tener reglas específicas que midan eso, o sea, que midan qué tan factual son esas cosas que se insertó y también que no cambió nada, porque cuando yo le doy a un LLM un cacho de texto, por ahí lo manipula un poco. Entonces, yo podría tener reglas específicas para evaluar eso. Pero yo tengo que saber las reglas. Digo, el LLM no va a saber cómo evaluar un contrato. Podría decir es consistente, podría decir, siempre tratan de decir cosas bonitas. Creo que está bien, creo que está alineado. ¿Sí? Entonces, normalmente yo necesito primero poder observar para poder, y después yo poner la rúbrica. ¿Sí? Imagine que esto es, y creo que para los que estamos en docencia, sea un corrector automático de exámenes. Bueno, sí, yo le puedo dar los ejercicios, tengo que dar la rúbrica, ¿sí? ¿Cómo voy a saber? No importa lo que haga el que hizo ese examen, ¿cómo voy a evaluar que eso está bien? ¿Sí? Entonces, hay bastantes trabajos sobre eso. Hay métricas automatizadas, pero bueno, hay que tomarlas como una pizca de sal, ¿sí? Que te pueden decir si la información que generó está basada en cosas que son factuales, ¿sí? O cuánto lo que generó está basado en realidad y cuánto no. Entonces, con eso yo puedo decidir de alguna forma cuánto alucinó. Claro, ahí vos estás en esas métricas que estás comentando es un LLM evaluando los resultados de otro LLM, ¿verdad? Sí, a eso se le llama el LLM Assessment. Sí. Y ahí, ¿cómo se nos compaginan, digamos, los problemas que podemos estar acarreando del primer LLM, del segundo LLM? Sí, bueno, pero nos gusta hacer eso, o sea, generar un problema que no teníamos con otro problema. Digo, más allá del chiste, no es tan de los pelos decirle a un LLM que evalúe a otro LLM, ¿sí? Porque los prompts son diferentes y los focos son diferentes. Como es texto, a veces las métricas, yo puedo hacer una métrica de similitud, si yo tengo la verdad de lo que tiene que generar, yo puedo chequear contra la verdad y ver si lo que generó va contra la verdad. Pero a veces la verdad, lo que sería el ground truth, no se sabe, ¿sí? Yo podría tener un benchmark y decir, bueno, mira, para esta tarea, por ejemplo, para hacer código, todos estos problemas se resuelven con este código y tengo test que permiten verificar si el código corre o no. Y podría usar eso como benchmark verificable de que las generaciones de código que está haciendo las está haciendo bien. O le podría decir al mismo LLM, genera test para este código y corréselos y decirme cuántos pasaron. Eso también es otra forma de hacer un criterio verificable. Pero es tramposa el rulo ese de cómo verificar estas salidas. También podría poner un experto a verificar, pero eso convengamos que sería en contra de lo que hablé hoy. Digo, si yo tengo que darle al LLM 1000 preguntas y después tengo que poner un experto a verificar la respuesta de 1000 preguntas, no que no se pueda hacer, digo que es contrario a esto de tratar de no tener humanos verificando tanto. En algunos casos, lo que he visto es que hacen como un sampling, o sea, de todo lo que genera el LLM, tomo una muestra y mando un experto a verificar eso. Y con ese feedback trato de ajustar. Bien. Tenemos otra pregunta respecto a razonamiento de los modelos, o sea, basado en el último paper que sacó Apple hace una semana más o menos, Delusion of Thinking. ¿Qué opinión te merece ese paper o cómo ves el razonamiento o el aparente razonamiento que muestran los modelos? Sí, este es más complicado ese. O sea, hoy por hoy ya se sabe, no hacía falta el paper de Apple, ya se suponía que los modelos no razonan. Bueno. O sea, no razonan como un humano, no razonan como nosotros creemos que... Cuando decimos, uy, mira cómo me armó el problema. Bueno, en realidad lo hacemos generar de una manera que parece que razona, pero bueno, ese paper demuestra eso, que estos modelos, más allá que se llaman de reasoning, que son los que aparecieron en diciembre, tipo DeepSeek, o el O1 y esos, no razonan. Sí es cierto que hacen cosas más sofisticadas que simplemente generar,
pero no sé si, o sea, todavía no razonan. O si razonan, razonan de una forma muy rara, que no es la forma que razonan los humanos. Por eso cuando se dice que estos modelos planifican, agarran una tarea, la parten y la van planificando, también. O sea, no es planificación como nosotros entendemos una planificación. Ahora, eso es en la parte teórica. En la parte práctica, con suficiente contexto y suficiente prompting, razonen o no, parecen funcionar para ciertas tareas, ¿sí? Digo, lo de Apple demuestra fronteras teóricas de estos modelos, tipo, che, no estamos logrando que razonen como quisiéramos, ¿sí? Ahora, en la práctica, cuando uno ve un chatbot, no le pregunta, che, ¿esto que sacaste razonaste o no? O sea, lo que veo sí me sirve el output, o sea, es una vista más práctica. Por eso se aplica igual, digo, esto no cambia, que no razonen no significa que no sean útiles o que no se puedan usar para un montón de cosas. Esa es mi visión. Pero es cierto, sí, no razonen. Bien, y una pregunta un poco más técnica respecto a modelos online versus modelos locales. Imaginamos que dan algunas diferencias en protección de datos y demás, pero ¿qué opinión tenés de los modelos altamente cuantizados? ¿Sirven para este tipo de tareas? ¿No sirven? Todo depende de lo que quieras hacer. Digo, si la tarea no es muy crítica y el nivel de generación que se necesita no es muy alto, yo podría usar un modelo cuantizado. O sea, los Small Language Models sirven para tareas muy concretas. Obviamente no tienen el poder de un modelo grande, pero también depende de lo que estás queriendo resolver. Si no necesitas un modelo grande, ¿por qué le pondrías un modelo grande? Solo porque está ahí en Internet y lo puedo usar. Digo, eso es entre modelos chicos y modelos grandes. En algún momento, si yo le quisiera meter un LLM a un celular, voy a tener que ir a un modelo cuantizado. ¿Sí? Eso por un tema así de footprint. Después el tema de los datos, bueno, esa es la otra. Si yo podría tener mi modelo en local dentro de, y algunas empresas lo tienen así, y servirlo localmente y garantizar que todo lo que está ahí no sale de mi perímetro y que está súper seguro. Eso lo que tiene es que no te permite aprovechar los nuevos modelos que van saliendo, ¿no? Porque normalmente el modelo que uno tiene local, salvo contadas excepciones, no es igual a un modelo, no puede competir con un modelo de estos grandes proveedores, pero de nuevo, todo va para qué lo necesito, porque si no necesito un supermodelo, podría tener un modelo local, ¿sí? O sea, creo que eso es más práctico, o sea, hay que ver el contexto. Bien. Y ya lo último, tu opinión personal, ¿qué crees que va a cambiar o mejorar de acá a fin de año? O sea, ¿qué mejoras podemos esperar de acá a 6 meses? Creo, o sea, una cosa que va a pasar son estas aplicaciones donde uno se puede armar agentes y flujos, ya está pasando de una forma muy rápida, sin mucha programación. Con ciertas limitaciones, no es que en esas herramientas de drag and drop se pueda hacer todo, pero se pueden hacer muchas cosas. O sea, entonces creo que eso va a habilitar aquí un montón de gente que sabe más de negocio, probablemente menos de programación, pueda usar esto y pueda testear esto. Y si le convence, capaz que incluso pueda, digo, bueno, ahora lo vamos a hacer bien, pero con un desarrollo más a medida, pero que lo pueda prototipar. Esa es una de las cosas que va a pasar. Y la otra es, que esto ya es más para el segmento desarrollo, es la programación como la conocemos o el desarrollo de software como lo conocemos murió. ¿Sí? Entonces, va a ir a otro modelo un poco más automatizado y yo creo que eso es inevitable. Si eso nos va a hacer más tontos o menos tontos, o cuál es el rol de, por ejemplo, uno se plantearía, ¿por qué le enseño programación a alguien? ¿Por qué le enseño ciencia de datos? ¿No? Porque hay agentes que hacen todo lo que estamos enseñando en la DUIA, lo hacen agentes, o sea, como si yo largo un grupo de científicos de datos que son agentes y empiezan a jugar con el dataset, le hacen feature engineering, y en algún momento me dicen, mira, el análisis, tu mejor clasificador es este, ¿sí? Entonces uno se podría preguntar, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Sí? Entonces, ese tipo de automatización, ese tipo de agentes se van a venir y van a estar, sí, open source. Digo, eso va a ser al alcance de cualquiera. Entonces, va a redefinir un poco cómo hacemos investigación, cómo hacemos desarrollo. No solo investigación tipo universidad y ese tipo de ámbitos, investigación en una empresa, ¿sí? ¿Cómo hago inteligencia de negocios para saber cosas? O sea, ¿cómo busco información? Estos agentes, yo creo que eso va a pasar de acá, lo que se llama el Deep Research y todas sus variantes. Eso es, creo que lo que va a pasar de acá a fin de año. Es una predicción que podría fallar, probablemente falle. Bien, bueno, muchísimas gracias Andrés por estar acá. Damos por cerrado la charla, así que bueno, te agradecemos la participación y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier cosa.